Buenas tardes, señores. Un placer para mí estar hoy viernes. Los días de la semana están pasando sin uno darse cuenta. Ya el lema de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, poca gente lo está usando. Gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hacer tópicos diferentes porque la situación lo amerita. Los programas de los viernes siempre es un silla eléctrica y es un programa de invitados, de hacer entrevistas, y se nos está haciendo difícil conectar con mucha gente. La situación no está tan hábil, a menos que tú seas un político, y es un poco complicado usted entrevistar ahora mismo personas, porque a mí en lo particular la política, lo he dicho reiteradas ocasiones, cesó inmediatamente esta pandemia empezó. Ya eso lo he dicho en mi programa y en mis redes sociales. Mientras tanto, en el plano internacional, me es gratificante escuchar muchos testimonios, por ejemplo, de los Estados Unidos, que a pesar de la situación que tienen, que ayer cerraron con más de 654,000 casos de coronavirus y un poco más de 32,000 muertes, el presidente Donald Trump ha dado la mano a las personas que están desempleadas. Desde el 92, para que la gente conteste, hace 20 años la economía de los Estados Unidos no se veía afectada como se está viendo ahora. Estamos hablando de que más de 22 millones de personas, el 13.01%, ha ido a parar a las calles, ha estado sin empleo. El presidente Donald Trump ha destinado más de 2 billones de dólares en ayudas para las personas. Hay muchísimas personas que nosotros conocemos, y así lo ha recogido la prensa internacional, la prensa neoyorquina, que están recibiendo, por ejemplo, en una casa $1,200 la pareja, y si tienen hijos, por cada niño le dan $500. Esto es una ayuda sustancial, una ayuda idónea, porque estamos hablando de que la economía de los Estados Unidos, un sueldo promedio, son alrededor de $350 a $400 semanal que gana una persona allá en los Estados Unidos, y el gobierno le está dando más o menos eso. Esto es importante, y a los que perdieron sus empleos, a las personas desempleadas, el gobierno acaba de anunciar que va a dar $600 de ayudas semanales para esas personas que perdieron sus empleos. Esto va a paliar un poco, indudablemente, la economía familiar, la economía personal de las personas en los Estados Unidos. Claro está que esto va a afectar la economía nacional, esto va a afectar la economía de los Estados Unidos, va a tener que volver a arrancar, va a tener que volver a echar para adelante después de esto. Y las medidas, Donald Trump anunció 3 fases, 3 medidas para iniciar la economía. Por ejemplo, voy a pasar a leerla. Y la fase 1 del plan que presentó Donald Trump y su equipo de trabajo es para abrir al menos en 14 días, reabrir la economía. Las personas vulnerables deben permanecer en casa, porque Trump dice, el presidente Donald Trump anuncia que no todos los estados son iguales ni tienen el mismo problema. Por ejemplo, el estado de Nueva York es el estado donde más se concentran los contagios de coronavirus y donde más se están concentrando las muertes. No así el estado de California, que le llaman una economía independiente, con más de 40 millones de habitantes, y han logrado, dentro de lo que cabe y dentro de la pandemia mundial, han logrado contener el daño. Y ayer leíamos cuáles eran sus secretos, y han dicho que de inmediato, desde que se anunció lo de esta pandemia, cerraron
todos los puertos, cerraron todos los aeropuertos y ha ayudado también que en California se mueve el transporte mayormente por vehículos privados. No está muy desarrollado eso de los vehículos públicos y eso ha ayudado, aparte que inmediatamente empezaron a hacer pruebas masivas y empezaron a guardar una cuarentena total. Esto ayudó al estado de California, es decir, que los estados no se mueven iguales, como en el país las provincias no tienen los mismos casos. Tenemos, por ejemplo, en Pedernales tenemos menos casos que en las provincias de El Cibao y en la gran capital. Pero vamos a leer las fases de lo que dice Donald Trump para reabrir la economía nacional. Las personas vulnerables, como decía, deben permanecer en casa. En los lugares públicos se debe maximizar la distancia física. Hemos escuchado, para hacer un paréntesis en esto, que la distancia prudente es 1,5 metros, 6 pies más o menos, entre una persona u otra. Y la OMS tiró un comunicado la semana pasada donde decía que ahora la distancia prudente es de 3 a 4 metros, porque el virus puede permanecer, si una persona estornuda, puede extenderse más de 1,5 metros y puede permanecer las partículas un poco más de tiempo en el aire. Se evitarán sociabilizar en grupos de más de 10 personas, se minimizarán los viajes no esenciales. La fase 2, las personas vulnerables deben permanecer en casa. En los lugares públicos se debe maximizar la distancia física, se evitarán socializar en grupos de más de 50 personas, se pueden reanudar los viajes no esenciales, las escuelas y guarderías pueden reabrir, se deben prohibir las visitas a hospitales y ancianatos. Los centros de eventos masivos pueden funcionar bajo protocolos de distancias físicas moderadas. Algunos tipos de cirugías se pueden reanudar. La fase 3, entonces, las personas vulnerables pueden reanudar sus interacciones públicas, pero deben mantener la distancia física. Las poblaciones de bajo riesgo deben minimizar el tiempo que permanecen en ambientes concurridos. Se reanudará sin restricciones el regreso de las personas a los lugares de trabajo. A medida que los estados avancen a través de las 3 fases, pueden permitir que cada vez más empleados vuelvan a trabajar. Esto es un plan de trabajo a partir de 14 días después del estado de emergencia que se está viviendo, 14 días después, entonces el estado o el país de los Estados Unidos empezará a formular estas 3 fases para volver a la normalidad. Hemos escuchado esto de volver a la normalidad. Yo soy un poco pesimista en esto, puesto que para nosotros volver a la normalidad va a pasar tiempo. No sé cuánto, no puedo caracterizarlo, pero sí sé que no será este año. Las personas tendremos un estrés, las personas vamos a estar con nuestra mente un poco cerrada, a sociabilizar. Va a ser difícil, y en los países de Centroamérica mucho más, en los países de Latinoamérica también. Vamos a esperar cuáles son las medidas que adoptarán los demás países. Mientras tanto, hoy en la República Dominicana hablará el presidente Danilo Medina, pero vamos a tomar este tema después que volvamos de una pausa, así que nos vemos en breve.